El tema que me toca hablar hoy es el tema de la acción pastoral y la conversión permanente. Podríamos preguntarnos en primer lugar por qué se la denomina acción pastoral. Las palabras definen, nos ayudan a comprender el mundo, pero a su vez también nos limitan. Cuando entendemos como acción pastoral, estamos usando la figura del pastor, como una acción de alguien que es pastor. Esto puede llevar a un primer malentendido, que es que simplemente una acción pastoral es algo programático e institucional llevado adelante por ministros o consagrados, mientras que una acción pastoral puede ser llevada adelante por cualquier fiel. Pero ahí estamos ya con dos niveles de límite. Por un lado, lo que es pastoral, y por otro lado, la división sacerdote consagrado / laicos. Formas de comprender nuestra comunidad. Podríamos empezar a jugar con otras figuras bíblicas. ¿Qué pasa si en lugar de pastor usamos la figura de pescador? Jesús le dice a sus discípulos: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces sería una acción de pesca y no una acción pastoral. La diferencia enorme entre un pastor y un pescador es que el pastor tiene su rebaño a quien tiene que cuidar. Le pertenece, son sus ovejas, se las encarga el dueño, pero él tiene que dar la vida para cuidarlas. En cambio, el pescador no tiene su cardumen de pescados propio a quienes debe cuidar. Debe salir cada día a buscar en el lago, en el mar, algo que no tiene. Eso también limita en esta figura cómo pienso, cómo interpreto. Una es una figura mucho más misionera, la otra es una figura mucho más de cuidado. Si seguimos así como acciones discipulares, acciones magisteriales, acciones reales en esto de seguidores del maestro, seguidores del rey, discípulos, acciones discipulares, cada palabra ilumina un poco más lo que es una acción. Y una acción discipular, una acción misionera, la puede hacer cualquiera. No hace falta que sea consagrado, no hace falta que sea sacerdote. Podemos romper un poquitito con esa idea de laico sacerdote y de pronto entender a la comunidad como comunidad y ministerios. Pero esos ministerios dentro de la comunidad son parte de esa comunidad. Y es la comunidad por entero la que debe hacer esas acciones de anuncio, esas acciones evangelizadoras, esas acciones de misión. Hay un pequeño detalle que es el tema de que la acción misionera, la acción discipular, tiene que ver con un maestro, con alguien a quien seguimos. Entonces toda acción pastoral, toda acción misionera, toda acción evangelizadora tiene una buena noticia que no es nuestra. Es alguien que nos anunció una buena noticia que nosotros primero tenemos que encontrar y vivirla profundamente para después con nuestra vida anunciarla. Es notable que cuando Jesús elige a sus discípulos y los envía, si uno lee propiamente cómo está escrito, ellos fueron con él y salieron a misionar. Y habitualmente encontramos esa división, como que primero fueron con él y cuando se fueron a misionar, a anunciar, dejaron de estar con él. Por cómo está escrito, en realidad no es así. Fueron a estar con él y desde ese estar con él, misionaron. No existe un misionero, no existe un discípulo que abandone a su maestro y vaya a anunciar la buena noticia movido por el Espíritu Santo sin estar en su presencia. Entonces es algo esencial de la acción pastoral, de la acción misionera. Tiene que ser desde el encuentro personal y profundo y esa unión con el maestro. Solo ahí es acción pastoral. Si no, va a ser acción personal y nada más que personal. Yo anuncio desgajado completamente de esta vida. Y finalmente otro concepto dentro de esto de quién es el que realiza la acción pastoral podría tener que ver con el tema de la encarnación, para graficar un poquitito esta cuestión de que la acción pastoral no es movida por mí, sino por el Espíritu Santo en mí. El que anuncia la buena noticia es Dios, a través de cada uno de nosotros, de nuestros gestos y palabras, si son necesarias también. Uno podría entender como que la encarnación fue una especie de ejercicio de laboratorio que Dios hizo hace 2000 y pico de años y que le salió medio mal. Entonces vino, se la jugó, le salió mal el experimento y volvió al cielo. O podríamos entender como que
la encarnación comenzó un proceso de un Dios que empezó encarnándose en Jesús y por el Espíritu Santo busca encarnarse en nuestros gestos cada día. En mis palabras, en mi sonrisa, en mi capacidad de escucha, en mi presencia, en cada cosita que yo pueda hacer. Entonces yo lo voy dejando a Dios que se encarne en mí y que siga anunciando la buena noticia. Esa es la raíz de la acción pastoral. Respecto del lenguaje de la acción pastoral, se nos propone que debe ser actual, creíble y eficaz. Y ahí entraría quizás un poco el tema de la conversión permanente. Por dos motivos. Uno, por lo que veníamos diciendo recién, es el tema de mantener siempre a Dios en el centro de nuestra vida. Convertirse es volver a girar. Hace un tiempo los GPS, cuando uno retomaba a otro camino, se escuchaba la voz que decía recalculando. Hoy en día ya no lo hacen más. Pero es como ese recalculando es la conversión permanente. En el lugar en el que estoy tengo que volver a poner a Dios en el centro. Tengo que centrarme en la escucha de su palabra, de su mensaje, para después poder anunciarlo. En este anunciar en la buena noticia, lo que nos encontramos es con el lenguaje. Y así como reza el axioma, todo comunica, no solamente las palabras, sino todo, la forma de vida nuestra, el testimonio que damos, todo comunica, también está esto de que uno comunica lo que el otro entiende. Si yo comunicara en latín, probablemente ustedes ninguno entendería la 10ª parte de las palabras que yo estuviera diciéndoles. Entonces, parte del proceso del anuncio es el buscar comprender cuál es el lenguaje del otro, cuál es el idioma del otro. Y ahí podemos encontrarnos con que el idioma no es solamente el inglés, el español, el tagalo, el magiar, sino también el de qué modo, a través de qué canal, de qué medio. Hoy en día nos encontramos con los nativos digitales, a quienes en este nuevo continente debemos ir a anunciarlo por canales que sean aptos para la evangelización. Entonces nos vamos encontrando con distintos agentes misioneros que a través de TikTok, de YouTube, de Facebook, de Instagram y de distintas redes van anunciando la buena noticia. En este proceso de conversión permanente hay varias fuerzas que nos tiran en contra. Una de las fuerzas es la comodidad. El Papa Francisco invita una y otra vez a lo que es una iglesia en salida. La seguridad de las 4 paredes, el encerrarnos en lugares donde somos aceptados, estamos cómodos, estamos seguros, es una tentación muy grande. Francisco usa esta imagen de prefiero una iglesia en salida que está accidentada en la calle que una parroquia, que una iglesia enferma en la sacristía, encerrada en sus seguridades. Vencer, reconocer y vencer esos miedos, reconocer y vencer esa comodidad, es algo que debemos hacer constantemente para animarnos a salir, sobre todo en un mundo que cada vez nos busca encerrar un poco más dentro de la sacristía, pidiéndonos que la iglesia se quede en el fuero interno de las personas y que no entre a jugar, a formar parte de una sociedad. Y parte del fin de la acción pastoral es transformar el mundo en el que vivimos, haciéndolo lo más semejante que se pueda al reino. No existe una iglesia encerrada en el corazón de las personas que no se traduce en gestos ni personales ni sociales. Respecto de los modos de anunciar, nos encontramos, por ejemplo, con que podemos anunciar a través de la palabra. Pero hay un dicho que dice, la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra. Como que el testimonio coherente con la palabra es mucho más fuerte que simplemente la palabra. Hoy en día nos encontramos con que hay mucha palabra en nuestro mundo y que por ahí la forma de evangelizar, de hacer que el otro comprenda realmente la buena noticia y la misericordia, no es solamente diciéndole, no es solamente testimoniándole, sino que es llevándolo a la experiencia. Cuando una persona se encuentra y experimenta la misericordia de Dios, ahí realmente puede convertir mucho más profundamente el corazón. Entonces, en ese sentido, en todo lo que es esta pastoral de acompañamiento a personas que tuvieron hijos que no llegaron a nacer, el encuentro con la misericordia completa ese proceso de sanación mucho más fuertemente que si le hablamos, que si le damos nuestro testimonio de nuestro propio proceso de sanación.
Lo que buscamos es que experimente la misericordia.